Pues, tal como está anunciado, debemos hablar de la implantación del materialismo filosófico en las redes. Y para eso estamos Carlos Madrid y yo mismo. Hace 11 años, en ocasión similar, en lugar de los 20, el curso 20, en el curso 10, el 15 de julio del 2013, pues me tocó hablar sobre los recursos en la red del materialismo filosófico. Hoy vamos a hablar pues, de las redes, de otras cosas. Claro, el concepto de redes sociales, pues eso igual Carlos habla luego, es un concepto pues, relativamente reciente y absolutamente impreciso, que vale para mil cosas. Yo para ponerles un ejemplo de lo que habría sido una red social, sin poderse llamar así, pues por ejemplo la revista Unión Fraternal. La revista Unión Fraternal fue una revista que se creó en 1906 y que tenía era una asociación que tenía un órgano, y era una asociación que tenía como fin estrechar y perpetuar las relaciones de interés, de amor y gratitud a quienes han vivido juntos en el seminario de Comillas, en Santander, que eran todos presbíteros. Entonces, cuando los jesuitas saben que tenían sus redes desde el siglo XVI, con las famosas cartas de jesuitas que se iban contando sus cuitas todos, entonces los presbíteros que habían terminado de estudiar en la Universidad de Comillas, en Santander, que habían empezado el curso en 1892, cuando terminaron en 1906, pues deciden organizar esa Unión Fraternal. Unión Fraternal fue una revista que se publicó 60 años, 4 veces al año, al principio en antecedentes del ciclo Stil, luego imprenta, pero que tenía y que consistía en lo siguiente: todos los miembros de esa unión tenían como mínimo que mandar una carta una vez al año a la central, y la central las recopilaba contando sus cuitas, lo que había pasado, y las publicaba y las difundía entre todos, incluyendo también noticias que atendieran al conjunto, etcétera, etcétera. Claro, en este caso, esa Unión Fraternal era un boletín secreto. Se impedía que otros lo leyeran y ni siquiera se permitía suscribirse a los alumnos del seminario. Solo podían ser miembros de la Unión Fraternal ya los presbíteros, los que habían terminado. Aunque sí se permitía leer partes de las cartas pues en el refectorio mientras comían y tal y cual, por si eran edificantes o lo que fuera. Pero en cada número vuelven a recordar que no hay que dejar leer ni comentar lo que viene en ese boletín. Sucede que algunos de los llegó a tener más de 1000 suscriptores o seguidores, y algunos al morirse pues no anduvieron cuidadosos en destruirlos, y yo por ejemplo he logrado hacerme con 2 series distintas de bastantes años y tienen el mayor interés. Algún día habrá que sumarlas. Bueno, pues esto sería y el logotipo durante 50 años, la portada era un ferrocarril. El ferrocarril era el que transmitía las cartas, e incluso la imagen de la locomotora del año 6 y la del año 50 pues fue mejorando a medida que avanzaba el asunto. En nuestro entorno, esta mañana se mencionó el disquete transatlántico, creo que lo mencionó Marcelino. Entonces el disquete transatlántico fue una red social anterior a Internet, es del año 95, anterior
No, Internet ya existía, pero vamos, al uso efectivo de Internet. Y se llamaba disquete transatlántico porque ese disquete era el que, en cuanto se podía, se trasladaba desde Oviedo hasta Santa Clara, Cuba, con mensajes que enviaban unos y otros. Entonces, el resultado fue lo que se llamó Anuario Hispano-Cubano de Filosofía de ese año, que está publicado en Internet y que son como 30 y tantos documentos. Se trataba de mantener un diálogo por escrito sobre cuestiones filosóficas entre profesores del Departamento de Filosofía de Oviedo y profesores del Departamento de Filosofía, un nombre que se ponía para el exterior, en realidad marxismo-leninismo, de la Universidad de Santa Clara, en Las Villas, la central de Las Villas, en Santa Clara, Cuba. El disquete transatlántico desapareció en cuanto Internet comenzó a funcionar. De hecho, pues hoy seguramente cuando se habla de redes sociales se está suponiendo que está funcionando Internet o lo que fue Internet, que ya nadie habla de Internet, ahora se dicen datos simplemente porque ya no hace falta ni siquiera o los ordenadores, porque los teléfonos celulares y otros artilugios pues ya entremezclan todas las necesidades habidas y por haber. En este sentido, desde el entorno del materialismo filosófico, en el mismo año 96, que fue el año en el cual Internet comenzó a ser accesible a escala doméstica en España, en el mes de mayo del 96, cuando Telefónica puso la tarifa plana de Infovía, que Internet, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Filosofía Internet teníamos desde el 90, desde que llegamos al departamento, y teníamos conexiones punto a punto con la biblioteca del Congreso de Washington y teníamos acceso a un montón de paneles de opinión, de discusión, que era todas las estructuras que había previas a lo que fue la web. Entonces, la web en plan funcional empezó con la tarifa plana de Infovía en España en mayo del 96 y por entonces pusimos en marcha las listas de correo electrónico, listas de correo que funcionaron del 96 al 2002. Creamos 12, 13, 14, 15 listas distintas. Las listas de correo, pues muchos las han utilizado. Resúmenes de algunas de las discusiones están en filosofía.org. Y las listas de correo en realidad era una lista de intercambio a la cual cualquiera se podía apuntar gratuitamente y podía escribir. Entonces había las posibilidades de que fueran públicas, privadas, con filtro, sin filtro, que se recibieran mensaje por mensaje o se recibieran diariamente todo el conjunto, que había una serie de una casuística y de hecho pues en el mundo mundial había como unas 80 listas de filosofía, sobre todo en inglés, muy pocas en francés, prácticamente ninguna en alemán. O sea, cuando creamos nosotros nuestras listas, junto con unas pocas que había en Buenos Aires, fuimos la segunda lengua con más número de listas en aquel momento, y hay un artículo en Filosofía en Español sobre esas listas internacionales que tiene curiosidad, porque claro, en el año 96 prácticamente quien tenía un buzón de correo electrónico, una cuenta, pues era alguien que estaba en una institución, con lo cual prácticamente no existía el anonimato, normalmente eran correos institucionales de las universidades o lo que fuera, y entonces lo cual eso varió cuando ya empezaron 2 años después a ver las cuentas de correo gratuitas de Hotmail o lo que fuera y entonces ya empezó el anonimato, empezó el spam, la propaganda, entonces aquello ya empezó a decaer, ¿no? Las listas de correo tuvieron su funcionalidad, una que no llegó a funcionar fue Filosofía de la Religión, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de
humanos tecnologizados talibanes que no saben hablar sin emitir propaganda, y entonces filosofía de la religión no lo entendían como filosofía de la religión, sino como darte la paliza con mis doctrinas, con lo cual aquello nada, era una cosa inoperante. Y las listas funcionaron bastante bien como un sistema de discusión, de tener argumentos, tal, se sabía quiénes la firmaban, eran artículos firmados, no eran anónimos, y sí que ya comenzó a detectarse al final de las listas el fenómeno del narcisismo ególatra de los autores, que luego sería exaltado por el sistema hasta nuestros días. Es decir, cuando ya en lugar de argumentarse y en lugar de responder razonadamente a lo que ha dicho el anterior, pues ya simplemente había los colaboradores que decían, pues estoy de acuerdo, sí, no, o cállate. Entonces, allí todo diálogo desaparecía. Bueno, las listas de correo quedaron agotadas, sobre todo por el spam, claro, eran muy ingenuas. Yo, por ejemplo, el análisis que les he dicho, antes sobre las listas internacionales, en un solo día yo me pude suscribir a 60 listas. Una vez que te suscribías te podías descargar la lista entera de los suscriptores, y entonces me hice con 10.000 direcciones de gente que estaba apuntada a esas listas, sabiendo qué listas estaban. No, pero era muy curioso, porque, por ejemplo, la media a la que estaba suscrito cada ciudadano era a 1,6 listas. Es decir, el grado de especialismo era absoluto. Y, por ejemplo, las listas que mandaban eran sobre todo anglosajonas, australianas, norteamericanas, bueno, las mismas, ¿no? Y en temas de filosofía, fundamentalmente era todo una dependencia de Francia, era todo autores franceses, Derrida, Foucault, tal. O sea, es lo que mandaba en la Academia Yankee en el 96. Y había 3 listas de marxismo. Empezó habiendo una, se fueron repartiendo. Había una obsesión con el marxismo, que en realidad era, unas eran trotskistas, otras eran de propaganda radical, que llamaban marxista, pero que en realidad seguramente estaban movidas por agentes de algún servicio para captar incautos, y otras en plan, pues un marxismo académico estándar, ¿no? Bien, bueno, las listas las suprimimos en el 2002 y nos cambiamos a los foros de nódulo, que eso se crearon en 2003 y duraron hasta 2013. Los foros, que era otro formato más potente, no tenías que apuntarte, bueno, no tenías que tener correo electrónico, se hacía todo ya en la nube. Los foros de nódulo sí que pusieron como condición que los que se inscribían tenían que poner su nombre, y se controlaban los nombres. O sea, si no era un nombre que buscando en un buscador se dedujera que era profesor, lo que fuera, tal, se le pedía incluso la fotocopia del documento nacional de identidad de su país. Es decir, lo que no se quería tener anónimos, era gente que firmara con su nombre, como un mínimo criterio de garantía. De hecho, en los foros de nódulo se llegaron a apuntar 339 usuarios en sus 10 años de vitalidad, que es una cifra interesante y que marca también la escala a la que nos estamos moviendo. En total, en esas listas se movieron 38.000 mensajes, que están todos disponibles hoy en nódulo.turjaman.org. Se leen más o menos bien, hay algún problema de alguna codificación y tal, y algún día algún ocioso lo podrá cambiar, pero fundamentalmente están todos esos mensajes. Esas listas en 2010-2011 empezaron ya a decaer, muchas por disensiones internas, por broncas, por enfrentamientos,
ahora entré a mirar las cifras que había, ahora me daba que había por la tarde 53 usuarios activos, o sea, había 53 personas que estaban mirando entre esos 30.000 mensajes. Y de hecho, en el 2018, es decir, ya 5 años después de que se hubieran cerrado las listas, es el momento en el que hubo más usuarios a la vez en el sistema. Hubo 403 personas a la vez mirando las listas. Los foros, ¿por qué murieron los foros de nódulo? Pues probablemente por la competencia de otros instrumentos que eran más adecuados para los egos diminutos y para la autoestima, pues obviamente pues Facebook y Twitter, aunque claro, los foros de nódulo pues permitían argumentaciones de páginas que sí, Facebook después las permitió, pero que Twitter no las permitía ya de entrada, y entonces quiere decir que eso pues, tuvo su periodo. Hubo la curiosidad, que algunos acordarán, que los foros de nódulo fueron víctimas de las brigadas islámicas de Internet, pues unos presuntos sarracenos que firmaban así, se denunció a la policía, lograron llegar con la Interpol a un ordenador académico de Canadá, pero nada, 3 o 4 días después, gracias sobre todo al denuedo de Javier Delgado, pues con unos bocadillos de jamón y unos vasos de vino, pues logró ponerlas en marcha, y entonces ahí se puso una nota en el Católipas alegrándonos pues de sentir el hedor asqueroso en nuestra nuca de esos mahometanos firmantes, que nos hacía pues saber el enemigo que tienes enfrente y que ahí sigue. Bien, en Twitter y en Facebook, pues bueno, ahí hablar del matrimonio histórico eso ya se lo dejo a Carlos, es decir, es una cosa mucho más abierta, en plan puramente institucional, y bueno, la página propiamente de la Fundación, pues actualmente entró en Twitter, ahora X, en 2011, ahora tiene 11.000 seguidores, y entonces ahí no hay discusión, es una página de información, simplemente de información, de novedades, como se mantienen otras redes sociales, pues que las mantiene Alberto Esteban, fundamentalmente, pues en distintos canales y más o menos con los mismos contenidos. YouTube, si es que se le puede considerar red social, pues la Fundación se entró en 2009 con su canal propio, 3 años después de empezar a subir vídeos a YouTube. Al principio, nosotros empezamos a subir vídeos a YouTube antes de que existiera YouTube, en nuestro propio servidor. Cuando empezó YouTube no nos parecía el procedimiento mejor, cosa en la que nos ratificamos hoy, en el sentido siguiente, que te pones en manos de alguien, que todavía no era Google, porque Google lo compró unos años después. Sucedió, ¿por qué nos tuvimos que meter en YouTube? Ya lo he contado alguna vez, pues porque algunos ardorosos seguidores de los vídeos que subíamos en el canal de la Fundación, pues copiaban los vídeos y los subían a YouTube, en fragmentos o enteros, y dijimos, bueno, pues ya si están aquí, pues habrá que ponerlos. Y entonces, actualmente el canal de la Fundación en YouTube tiene 108.000 seguidores activos, es decir, el número de los seguidores de los canales de YouTube no es el sumatorio de los que hayan existido alguna vez. El sumatorio de los que han sido alguna vez seguidores del canal son 125.000, así. Los que están vivos es la cifra que te ponen, en este caso 108.000. Actualmente tiene 2.060 vídeos y 31 millones de visualizaciones, suma el canal.
Y si podemos también, red social, y termino con esto, luego ya pondremos algún otro ejemplo, es el servicio que pusimos en marcha en octubre de 2020, que es lo que llamamos novedades, servicio de novedades. Que esto consiste en lo siguiente, simplemente es en que todos los días de lunes a viernes, excepto el mes de agosto, pues se envía una o dos novedades a quienes se han suscrito voluntariamente. No hay diálogo, simplemente son receptores de una novedad. Eso es un sistema funcional y económico. En la red Signal tiene la categoría de grupo en esa red, como Signal, y en Signal tiene 21 personas apuntadas en Signal. En Telegram, que es lo que llaman en Telegram un canal, pues tiene 204, y en WhatsApp, que está en el formato listas de difusión, suma 343 personas. Es decir, es muy posible que algunas de las que están en WhatsApp estén también en Telegram o estén también tal, si se apuntan a otra. Con lo cual, yo en lugar de hablar de 540, me quedo con los 343, que se parece mucho a los 339 de los foros de Nódulo, y que probablemente es el número objetivo de personas que tienen cierto interés por mantenerse al día, lo cual es estupendo, porque también es verdad que hay muchas personas que no se han enterado de que existen ese servicio de novedades, aunque está anunciado en las páginas y estas cosas. Bien, de lo de Nódulo TV hablas tú, luego detallo yo si quieres. Bueno, pues yo me quedo aquí, luego comentaremos alguna cosa más y preguntas. Tú mismo. Bien, pues voy a continuar donde lo ha dejado Gustavo, comentando alguna cuestión referente a Nódulo TV, y luego también, aparte, comento esto y también, si te parece, comento alguna cuestión de comparación con otros. Haz lo que te dé la Vale. gana. Pues entonces, comienzo con Nódulo TV, ¿no? Nódulo TV es un canal que se plantea, pues, en principio como otra de las participaciones de la red social ligada al materialismo filosófico, y que en principio lo que hace es subir vídeos que no han sido producidos por la Fundación Gustavo Bueno, sino por otras personas, otras entidades, ¿no? Ese canal... De YouTube, canal de YouTube. En YouTube, en canal de YouTube. Ese canal, pues, se ha llegado a tener cerca de 17.000 suscriptores, y algunos vídeos mientras que la Fundación, los vídeos con mayor número de visualizaciones están en torno, si no recuerdo mal, al 1.200.000 o una cosa así, que creo que es el vídeo de Bueno sobre la democracia. Y no, ahora, desde hace una semana ya tiene más visualizaciones el de Pedro Insua sobre Alfonso X. Y eso, el interés de Alfonso X, pues debe ser muy, muy grande. Cosas del algoritmo. Bueno, el interés del algoritmo. Sí. Y es verdad que de estas cuestiones siempre es muy, muy curioso ver algunas... En el caso del canal de Nódulo, pues los vídeos que más visualizaciones tienen están en torno a las 200.000, y son en este caso, si no recuerdo mal, 2 vídeos de Gustavo Bueno. El primero es el famoso debate con Marina y Feijóo, y otro es una de las entrevistas que le hace en negro sobre blanco Fernando Sánchez Reago. Bien, desde hace cosa de una semana ese canal ha sido eliminado sin avisar por YouTube, lo cual un poco demuestra, pues, los tiempos que vivimos, sin ningún tipo de aviso. Hasta hace un tiempo lo que sucedía es que cuando a lo mejor había algún vídeo que infringía las normas de la comunidad, es que, pues, por ejemplo, que en algún debate o en alguna cuestión se toca algún tema polémico, es decir, pues qué sé yo, se cuestiona el cambio climático, las vacunas, se habla de los mahometanos, en fin, si uno pisa esos charcos, pues el vídeo muchas veces es denunciado, y eso implica que
te penalizan, ¿no? Incluso también puede ser que te penalicen si a lo mejor algún vídeo tiene derechos de autor y otro canal los reclama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más habitual es por cuestiones de este tipo de contenido político. Pongo dos ejemplos. En mayo del 2023 había 2 vídeos subidos y los retiró YouTube por denuncia del propietario de los vídeos, que era Jesús G. Maestro. Entonces eran 2 vídeos en los que eran unos debates que había habido en Madrid, que salía Tilana, que salía Pérez tal, y entonces ese mes de mayo a Maestro le molestó que esos vídeos estuvieran en el canal de Nódulo y los denunció, los quitaron e encima pusieron al canal una falta por incumplimiento, es decir, por subir un vídeo que no te había autorizado el propietario. Creo que consultaron con don Jesús G. Maestro qué pasaba y entonces debió reconocer que había tenido un pronto y los volvió a autorizar. Más recientemente, en el mes de mayo pasado, un vídeo que se llamaba El mito de los derechos humanos, subido en 2011 por un vídeo procedente del canal mexicano Plaza de Armas, que hacía Ismael Carballo, y que Plaza de Armas era un canal que lo emitía un canal de televisión del ayuntamiento, sí, el equivalente al ayuntamiento de la Ciudad de México, que no tenían permiso para tener, o sea, el gobierno de la nación mexicana no les dio permiso para tener una televisión en abierto, y entonces lo que hicieron fue un canal por internet que se llamaba Capital 21, el canal, en la época de Marcelo Ebrard como director del Distrito Federal, entonces lo que fuera, o presidente o alcalde o como lo queréis llamar. Y entonces ese vídeo, El mito de los derechos humanos, de 8 de mayo de 2011, lo retiran por política sobre desinformación médica. Y te ponía el fragmento en los minutos. Claro, era una frase que un exaltado profesor de la UNAM sí que decía que había que hacer la revolución y no sé qué más. No sé por qué era desinformación médica. Entonces se les argumentó, no, mire, si lo escuchan bien, es una pura hipótesis académica, no sé qué más, bueno, pues así sí, perdonen, y lo volvieron a poner. ¿Qué es lo que sucede? Que últimamente con la puñetera inteligencia artificial, como están leyendo todos, están transcribiendo todos los contenidos, todos los vídeos históricos, el programa te detecta secuencias de palabras que son peligrosas y sin preguntar más ya te lo quitan. Y entonces, si reclamas, pues supongo que contratarán, pues qué sé yo, a un filipino que le paguen 2 euros al día para que mire el fragmento y lo pase o no lo pase. Lo que no sabemos es lo que ha pasado aquí, porque en el caso este no han dicho nada. Simplemente bloqueo y tiempo para argumentar hasta el 12 de julio para presentar alegaciones, porque lo que dicen, hola Nódulo TV, ya se les mandó una revisión, se les mandó una consulta y respondieron, tras revisar tu contenido hemos detectado infracciones graves o reiteradas de nuestra política sobre contenido perjudicial o peligroso. Por esta razón hemos retirado tu canal de YouTube. Es decir, bueno, comentas tú lo de Europa y todas esas cosas. Claro, yo creo que esto tiene que ver, coincide justo con, si ustedes recuerdan, Elon Musk, el tuit, bueno, en X, que sacó diciendo que a otras plataformas, dando a entender, entre ellas seguramente YouTube, pues la Comisión Europea les había ofrecido un acuerdo donde, bueno, si censuran ciertos canales de una manera más o menos solapada, se les va a dejar actuar. Y Elon Musk había dicho que él no aceptaba ese trato, ¿no? Entonces, posiblemente esto tenga que ver con que ciertos canales considerados desinformación, pues directamente el algoritmo los cierra a la mínima.
Yo creo que la gota que ha colmado el vaso en el caso del canal de Nódulo es el último vídeo subido, que era un debate en unas jornadas en el Instituto Leones de Cultura, que lo subió él, sí, lo subió él, esos vídeos. Se me ocurrió hablar de Lolita de Nabokov. Y claro, frente a la profesora que había sostenido que era una novela pues terrorífica, que demostraba pues eso, que el autor Nabokov pues tenía que tener una familia deshecha y tal, yo sostenía que bueno, que primero que no era una novela de pedofilia, etcétera. Y yo creo que esa clave, ¿no? En el momento a lo mejor que yo hablé de la pedofilia, debió ser lo que desató ya la tempestad. ¿Sigo ya? Sí. Y bueno, pues una vez hemos hecho esta panorámica, ¿no?, de cómo está la situación del materialismo filosófico, la implantación en las redes sociales, yo lo que quiero hacer es sacar algunas conclusiones y hacer algunas comparaciones pues, con otros sistemas filosóficos o fundaciones, ¿no? Para ello voy a comenzar con dos anécdotas, ¿no? Una primera anécdota que demuestra los efectos, ¿no?, de esta implantación, ¿no?, de que esta implantación en las redes sí que hace pues, que lo que es la obra de Gustavo Bueno y el materialismo filosófico y de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues llegue más allá del arco de nuestros dientes, ¿no?, de las personas que estamos un poco haciéndola, ¿no? Y eso sí que tiene cierto eco, ¿no? Y la anécdota más reciente al respecto que a mí me ha sucedido es que saliendo de un concierto de música degenerada, Bruce Springsteen, en el metro, con todo ello lleno de gente, pero como si fuéramos sardinas en lata, de repente un chico dice a gritos: perdona, ¿eres Carlos Madrid? Y entonces todas las cabezas se vuelven hacia mí y yo le digo, sí. Y entonces me cuenta que estudia filosofía en la Complutense, que por supuesto no le mencionan a Gustavo Bueno en ningún momento, pero que nos seguía y tal, ¿no? Entonces, bueno, le doy la gracia. Claro, y sucedió entonces una cosa muy curiosa con otro señor que estaba por ahí. Claro, en el momento que el chico me saludó, todas las cabezas giraron hacia mí y el señor le debió decir a su acompañante como que mirase quién era ese Carlos Madrid. Y entonces oí como decía filósofo y él decía ¡buah! Entonces, esto de la implantación pues es real, pero tampoco hay que... A mí me recordaba lo de Ortega con hay gente pató, ¿no? Pues eso. La segunda anécdota, ya un poco más seria, tiene que ver con un seminario en el que me invitaron a participar, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, el 4 de marzo de 2022. Que tiene que ver sobre la implantación de la filosofía en el presente, ¿no? En ese seminario, que se presentaba el libro de La tradición de la entreadición de Víctor Méndez Baiges, libro que también presentó en la Escuela de Filosofía de Oviedo, era organizado por José Lasaga y estaban pues, el propio Baiges, Santes Mases, García Baró, Antonio García Valdecantos. Por cierto, una acotación, Antonio García Valdecantos, como mencionó el otro día aquí Daniel Guardiola, ha publicado recientemente un artículo en Yotown, ¿no?, donde decía, se quejaba, ¿no?, de que nunca había habido filosofía española ni la había, ¿no? Y claro, el artículo merece la pena que ustedes lo lean, ¿no?, y luego lean el de Gustavo Bueno de la filosofía en España, ¿no? Pues porque, claro, este buen profesor, ¿no?, el criterio que él tiene para que haya filosofía española es que esa filosofía se tiene que traducir a otras lenguas. Tiene que haber una Spanish Theory, ¿no?, igual que hay una French Theory o tal, ¿no? Entonces, el criterio para que digamos que pueda haber filosofía española es que esa filosofía se traduzca a otras lenguas, ¿no?, como obviando que el español tiene ya 500 millones de hispanohablantes, que tiene una potencia suficiente como para que una filosofía pueda transcurrir por ese canal sin necesidad de ser traducida a otros idiomas. Y en segundo lugar, se quejaba de que nunca había habido filosofía en España porque en España no había habido filosofía moderna hasta Ortega, ¿no?, cuando este buen señor lo que más bien quería decir es que la filosofía alemana no había penetrado en nosotros, lo que él llama filosofía moderna es la filosofía alemana, ¿no?, pues que no había penetrado aquí hasta San del Río y luego sobre todo Ortega. Incluso llega a decir en el artículo, fíjense, que el problema es que en España no ha habido ensayo filosófico, que no hay ensayo, que no ha habido un canon de ensayo filosófico, ¿no? Baiges sostiene en el libro que no lo hay hasta Unamuno, ¿no?, y yo en su momento le afeé que se olvide de Feijó, que es precisamente, como el propio Bono decía, el que pone a punto el ensayo filosófico en español, ¿no? Pues bien, bueno, yo en su momento, bueno, por cerrar este paréntesis con respecto a este artículo, ¿no?, es que a mí me parece que aquí lo que molesta es que nuestros filósofos han llevado faldas. Y eso no tiene ningún problema. Quiero decir, la filosofía española ha sido durante mucho tiempo la filosofía escolástica. Y en España ha habido filosofía. Lo que pasa es que esa filosofía no ha sido, a lo mejor,
una mera digestión de la filosofía alemana o de la filosofía francesa, sino que ha sido otra cosa, ¿no?, que circulaba por otros canales. Y luego, lo que también se suele olvidar es que a día de hoy sí que hay filosofía, y potente, que es el materialismo filosófico, ¿no?, aunque no se quiera ver. Y ahora vuelvo al seminario, ¿no? Entonces, allí se quejaban todos estos profesores ligados a la Fundación Ortega Marañón de que la filosofía había perdido totalmente la implantación en la plaza pública, ¿no? Que qué pena que desde Ortega, que desde la cátedra universitaria y desde la columna del periódico había sido capaz de llegar a sus conciudadanos, pues que a día de hoy que la filosofía nada, que como que ellos hablaban pero que no les escuchaba nadie, ¿no? Y entonces había una especie ahí pues, casi de cuestión casi catárquica donde se consolaban unos a otros, ¿no? Y entonces yo intervine, ¿no? Y yo dije que yo no compartía para nada ese diagnóstico, que yo le dije, me parece que nosotros, y empecé a hablar en plural, tenemos una implantación y llegamos a muchísima gente. Y les dije, primera prueba, el teatro crítico que dedicamos al libro de Méndez Baiges, y en el que también participaba Pepe La Saga, y que estábamos Iván Vélez y yo, en aquel entonces ya tenía 40.000 visualizaciones, ¿no? Y le digo, con lo cual eso de que no la filosofía, a lo mejor lo que no os habéis dado cuenta es de cuál es la ventana. Y les dije, algo de lo que bueno, enseguida se dio cuenta en los años 2000 de que la ventana era la caverna a la que había que bajar era la televisión. Y a día de hoy, en cierto modo, esa ventana a la que hay que asomarse o esa caverna a la que hay que bajar son en muchos casos pues estas redes sociales, donde hay que tener una presencia, aunque el filósofo que está en la Torre de Marfil le parezca que eso es mancharse en las manos, ¿no? Y pongo al respecto algunas comparaciones, ¿no? La Fundación Ortega, que tiene un presupuesto, por lo que he podido ver en Internet, con bastantes ceros, ¿no? Incluso llega a cerca del 1.000.000 de euros o lo sobrepasa, pues tiene actualmente de suscriptores en su canal de YouTube 3.780. Claro, comparen con los 108.000 de la Fundación Gustavo Bueno y con un presupuesto que tiene bastantes ceros menos que el que tiene la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Otra comparación, la Fundación Xavier Zubiri. ¿Saben cuántos suscriptores tiene? 372. Claro, para que ustedes vean la importancia que tiene tener 180.000 suscriptores... 108.000, perdón. Es que el Museo del Prado, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros y que diariamente realiza conferencias en un anfiteatro enorme, porque ahí hemos estado en su momento Atilana, de hecho hace justo ahora, me salió el aviso en Facebook hoy, hace justo 9 años estábamos Atilana, Iván Vélez y servidor en el Museo del Prado conferenciando, ¿no? Hasta que ya el Museo del Prado, las políticas cambiaron y decidieron prescindir de nuestros servicios, ¿no? El Museo del Prado, con este presupuesto, tiene 174.000 suscriptores. Es decir, sí, efectivamente, tiene pero fíjense que la diferencia de presupuesto con la Fundación no se remarca en que tenga un número de suscriptores muy por encima, ¿no? Claro, uno puede decir, oye, pero es que hay filósofos, ¿no?, que sí que tienen muchos más presencia en Internet y suscriptores y sin tener presupuestos, ¿no? Y no me puede decir, bueno, pues Antonio Escotado tiene su canal 240.000 suscriptores. Bueno, sí, vale, pero es que muchos vídeos, mucha gente que entra a ver los vídeos de Escotado es más bien porque en esos vídeos él dice que ha tomado unas virutitas de cierta sustancia, ¿no?, y ha cruzado el pasillo de su casa como si fuera un entuino, ¿no? Pero claro, pues, eso exactamente no es filosofía, ¿no? Entonces, aquí hay que tener... Y de hecho, si uno va a Google Ngram, ¿no?, y compara, por ejemplo, la presencia en las bases digitales de datos de diferentes filósofos, Gustavo Bueno, Mario Bunge, Enrique Dussel, Mauricio Berchot y el propio Antonio Escotado, ¿no? Es curioso, ya les conté el otro día que Bunge tiene el pico en los 80, coincidiendo con la publicación del Príncipe de Asturias. A partir de ahí empieza en un declive que no ha terminado. Enrique Dussel y Mauricio Berchot, ligados al ámbito de la teología de la liberación, tienen un pico en torno al año 2000 y desde entonces ya experimentan una bajada. Y es muy interesante. Antonio Escotado nunca ha tenido una presencia realmente importante. Siempre ha sido de todos los que les he mencionado el que está por debajo, y Gustavo Bueno siempre es monótono creciente, va subiendo, de tal manera que a día de hoy, de estos 5 filósofos, es el que mayor presencia tiene en Google Ngram. Y esto lo he mirado hace cosa nada, lo miré hace un par de meses. Es más, ¿no?, para que se vea un poco la presencia que tiene el materialismo filosófico en estas cuestiones,
Y enlazándote a vez con lo que les he contado de Valdecantos, ¿no? Que piensa que hay que publicar en inglés para tener una cierta presencia. Una de las redes sociales pues más de investigadores relacionados con la filosofía o con otras áreas científicas, una es pues, ResearchGate y otra es academia.edu, ¿no? Yo tengo perfil en academia.edu abierto desde hace unos años, que el propio Gustavo nos invitó a que nos lo abriéramos, que era interesante, y consultándolo para estas cosas me di cuenta de un detalle curioso, y es que estoy en el 2% de los investigadores más visualizados del mundo, lo cual es sorprendente, porque yo no tengo artículos en inglés, más que uno o dos, todo es en español, lo cual en una plataforma en la cual la mayor parte de usuarios lo que hacen es buscar artículos y manejar en inglés, es decir, que solo con artículos en español se esté en el 2% de los más visualizados del mundo, pues indica que, o sea, que el materialismo filosófico, que tiene ahí una implantación que es, dicho de otra manera, que no hace falta volcarse en otras lenguas para que un sistema filosófico pueda tener una potencia suficiente, ¿no? Ahora bien, ¿no? Una advertencia, ¿no? Un aviso o advertencia. Aceptado esto, ¿no? Que es lo que quizás estos orteguianos no habían visto, ¿no? Que los canales han cambiado y que ya no es la cátedra universitaria o que no es ya la columna de periódico el canal de la filosofía, sino que ahora puede ser la televisión o incluso las redes sociales, como los vídeos, como este que se grabará y se subirá en su momento. Esto tiene a veces ciertos impedimentos, ciertas pegas, ¿no? En el que lo recibe, y esto es algo que muchas veces hay una sustitución del conocimiento que se pueda tener del sistema o de las cuestiones que analiza el sistema, es más bien de oídas, es decir, de ver vídeos, ¿no? Entonces aquí hay que alertar de que eso no debe sustituir nunca a la lectura de las propias obras de Bueno, ¿no? Y que muchas veces personas entran en discusión en estos temas cuando su conocimiento es simplemente el haber visto los vídeos de lo que ha dicho fulano o tal, pero no haber ido nunca a los textos, ¿no? Recíprocamente, ya no de los que reciben los vídeos, sino de los que lo hacen, pues aunque yo creo que eso es una tendencia que se está invirtiendo, porque en el Catowepa se ha visto, ha habido un tiempo con el auge de YouTube la gente escribía muy poco. Ahora es curioso porque esa tendencia, por lo menos en los últimos año y medio, se está invirtiendo, ¿no? Y de nuevo vuelve a llegar un volumen importante de artículos y la gente vuelve a escribir, ¿no? Y eso es algo que no se debe perder, ¿no? El que escucha no debe dejar de leer y el que habla no debe dejar tampoco de escribir, ¿no? Y ya concluyo, ¿no? El concepto de red social es un concepto propio de la sociología, ¿no? Que es acuñado en torno a 1954, ¿no? Este concepto de red social, la sociología estudia muchas veces con técnicas matemáticas, como son la teoría de grafos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues experimenta un cambio cuando aparecen las redes sociales en línea, ¿no? Lo que a día de hoy llamamos todos las redes, en torno pues, a ese año que ha dicho Gustavo, del año 96, ¿no? Cuando se empieza a popularizar Internet. Ahora bien, aquí voy a llamar la atención sobre un detalle, que yo creo que hablamos de las redes sociales, ¿no? Y hemos hablado pues, de YouTube, de X, de WhatsApp, de Facebook, etcétera, pero aquí la principal red social del materialismo filosófico, yo creo que es la Escuela de Filosofía de Oviedo, es decir, la propia escuela. Esa es precisamente la red social más importante que hay. No es una red social en línea, o no solo, pero esa red que formamos una serie de personas yo creo que es la más importante, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que hay que preguntarse es que si a día de hoy, en lo que es la hispanosfera, ¿no? Pues se puede señalar, ¿no? Si se puede señalar otra red pues de personas que escriban libros, artículos, participen en debates, pronuncien lecciones, polemicen con unos y con otros, ¿no? Armados, como es nuestro caso, que eso es lo que da sentido a la red, ¿no? Con un mapamundi, que es el sistema filosófico del materialismo filosófico de Bueno, ¿no? Que contiene, y esta es la clave distintiva, pues es una teoría de la ciencia, pero también de la filosofía, de la religión, de la política, de la televisión, del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que uno debe preguntarse es qué otras redes sociales alternativas, en este sentido de redes filosóficas, pues se pueden señalar a día de hoy, ¿no? Y que cada uno pues que saque su propia conclusión a la respuesta, a la pregunta. No, voy a completar una cosa antes de invitar al público a intervenir, y es
las peculiaridades de nuestro presente, sobre todo con las redes masivas. O sea, una vez que las redes especializadas prácticamente han desaparecido y está todo subsumido pues en X, en TikTok, en Instagram o en la decadente Facebook. No, decadente no, tampoco, es solo para mayores de 50 o de 60. Entonces, ¿cuál es el fantasma o el éxito, pero qué es lo que le da el poder y el control ideológico que tienen estas instancias? La apariencia que el seguidor tiene de estar en el centro del mundo, siendo así que la difusión que logran, normalmente lo que se escribe ahí es mínima. ¿Por qué? Porque es tal el volumen de información que procesan esas redes que solo lo que alguien escribe, sus ocurrencias, salvo excepciones, o que sea un artista o cosas así, pues llega al mismo círculo de sus ya conocidos, que como a su vez le retuitean o lo que sea, porque pues le da la sensación de estar en el mundo cuando es una burbujita junto a millones de burbujitas que no van más allá. Y que además, como los sistemas saben perfectamente quién eres, dónde vives, qué consumes, qué compras, qué votas o qué debes votar, te van a adular ofreciéndote siempre los contenidos que esperan que tú recibas. Con lo cual, la endogamia que eso provoca es absoluta y el entontecimiento es total. Es decir, por eso, desde el punto de vista de la misma existencia, es muy importante los cortes transversales, es el poder llegar a través de un canal potente de Twitter, de YouTube o lo que sea, a público nuevo. O sea, es muy sorprendente cómo muchos te dicen, parece mentira que he tardado en enterarme tantos años de que ustedes existen. Pero que es normal porque el sistema ha logrado tener totalmente fragmentado al personal y se busca tenerlo cada vez más fragmentado y más imbécil, como el ejemplo que está pasando con lo de Nódulo TV, que esperamos resolver como mínimo para poder ofrecer todos esos vídeos. Hay alternativas que habrá que poner en marcha, o bien reconstruyendo esa colección de contenidos que se puede reconstruir, o bien más cómodo si lo podemos bajar y subirlo. Hay alternativas dentro de la dialéctica del sistema, principalmente hoy por hoy, y por la ideología yanqui, todas esas chorradas de la quinta enmienda y esas cosas, pues es probable que eso se mantenga, que es archive.org, que es un servicio privado, una fundaciones, pero con un auspicio público, al punto de que incluso la Biblioteca del Congreso ha delegado en Archive.org un montón de cosas. Archive.org al principio eran famosos por el Wayback Machine, ¿no? Mientras que el buscador de Google tiene en su buscador, en sus tripas, todo lo que todas las web ofrecen en un momento determinado en el tiempo, el Archive.org tiene fotografías de todas las web pretéritas. Si ustedes entran en Wayback Machine y ponen fgbueno.es o filosofía.org, les va a decir que tienen 500 copias íntegras de la web en los últimos 25 años que llevan funcionando. Y puedes ver cómo estaba la web en febrero de 2002. Y eso con todas. Eso es una herramienta potentísima y que tiene que costar horrores mantener eso, pero que le interesa al imperio realmente existente. Por ejemplo, ya lo he comentado alguna vez, cuando Podemos llegó al poder, inmediatamente la fundación aquella, CIX, ¿cómo se llama? CIX, la retiraron CEIT, ¿no? ¿Cómo era? La retiraron, pero sin embargo
en Archive.org están todos los datos y se pueden ahí sacar todos los documentos habidos y por haber. Bueno, pues Archive.org también tiene otras secciones de recopilación de todas las películas, músicas sin derechos de autor. Les encanta todo lo que tiene que ver con el anarquismo, con lo radical, con todo. Ahí tienen todo lo que les dé la gana. Es decir, las obras completas de Sendero Luminoso, escritas y habladas, sean terroristas, dejen de serlo, ahí están. Y entonces, pues ahí habrá que garantizar como mínimo la presencia de los vídeos, tener los vídeos subidos a esta, que es gratuito completamente, no tiene publicidad y no depende y tiene voluntad de permanencia en el tiempo, digamos, mientras dure el imperio. Luego ya los chinos lo robarán y se lo llevarán a Pekín. Y otra cuestión es un comentario sobre la traslación a YouTube del narcisismo del comentarista inducido en otras cosas. Es decir, YouTube premia si los vídeos tienen los comentarios abiertos. Por ejemplo, Jesús Maestro, sus comentarios los tiene cerrados y tampoco pasa nada. Tiene, no sé si ya ha superado los 100.000 seguidores, es decir, que no pasa absolutamente nada. Nosotros los vídeos que estamos subiendo estos días, recuperando, lo mencionaré mañana, vídeos del taller de filosofía de Oviedo de hace 20 años, pues lo estamos poniendo sin comentarios, pues fundamentalmente para evitar que algunos imbéciles se dediquen a decir chorradas como ¡ay! Pues si ya podían tener una mejor cámara o qué mal se oye, pues mira, vaya usted a tomar por el culo, señor, así directamente, ponerse en fecha y en situación de las cosas, ¿no? Pero lo que sí les quiero advertir es, poniendo 3 ejemplos, cómo los comentaristas de los vídeos de YouTube son un mínimo porcentaje. Es decir, la mayor parte de los que ven los vídeos de YouTube no pierden el tiempo en comentar. Es decir, no tienen su ego tan atormentado de tener que ver su nombre, aunque sea con un seudónimo, ahí puesto, a combatir, a insultar, a odiar o lo que sea. Antes mencionó Carlos Madrid los misterios del algoritmo, porque los vídeos más vistos del canal es hoy el de Pedro Insua sobre Alfonso X y luego en la conferencia sobre la democracia. De los tres de los vídeos más vistos, pues está el de Navarro Crego, Estados Unidos en el siglo XIX, Historia Negra, Leyenda Rosa o al revés, como sea. Pues este tiene 3 años y tiene 936.000 visualizaciones, pero solo tiene 867 comentarios, es decir, ni siquiera un comentarista por cada 1000 visualizadores. Otro vídeo, el de Tomás, ¿de qué tipo es la guerra de Ucrania? Ese vídeo, que tiene 2 años de antigüedad, lleva 789.000 visitas. 789.000 visitas. Solo tiene 356 comentarios. Suponiendo que sean todos de personas distintas, quiere decir que ni siquiera uno de cada 2.000 visualizadores su ego ha sentido el tormento de tener que comentar, ¿no? El de Tomás es un vídeo de 3 horas 40, el de Crego de 3:06. Un vídeo que tiene 1 año y medio, que es la lección que yo di en enero del 2023 sobre Abya Yala. Ese vídeo, sorprendentemente, está en 525.000 visualizaciones y tiene 519 comentarios, es decir, casi 1 por 1000. Pero lo más interesante, ¿saben cuánto es el tiempo medio de visualización de estos 3 vídeos? Minuto arriba, minuto abajo, o sea, digo, comparativamente. El de Abya Yala, el tiempo medio, es decir, los 525.000 que lo han visto, de media lo han visto 1 hora 6 minutos, que es una barbaridad, porque si el vídeo dura 3 horas, habrá miles de personas que lo han picoteado 5 minutos, para que la media sea 1 hora con 6, pero es que el vídeo de Tomás es 1,9, 1 hora con 9, y el de Navarro Crego también supera la hora.
de media. ¿Esos vídeos en realidad es que hay una demanda del público? No, eso no hay que creérselo, no hay una demanda del público, eso es puro interés mercantil de Google y del algoritmo. Es decir, esos vídeos, aunque a los que lo han pronunciado pueden estar muy contentos, en realidad son un mero soporte publicitario, como un poste de esos que hay en las carreteras para poner anuncios. Es un soporte publicitario que... ¿Por qué? Porque no son vídeos que la gente los busque. O sea, no es que alguien entre en el buscador de YouTube y diga Tomás, ¿de qué tipo es la guerra de Ucrania? No, el 98% de los que ven ese vídeo es porque se lo ofrecieron en el mostrador. Cuando entras en YouTube te ofrecen unas cosas y el público consumidor es tan previsible que se conforma con lo que le han ofrecido. O sea, no busca otra cosa. Es más, igual entra en YouTube porque quiere buscar algo, pero le llama el atractor y ya se queda con eso, y entonces ya se duerme viendo ese vídeo, con lo cual está las 3 horas el vídeo poniendo publicidad, y entonces por eso lo ven tanto tiempo, y cuando termina ese vídeo ya al vídeo de Tomás se enganchan el de Navarro, creo, y esto no es broma, o sea, en algunos casos lo hemos mantenido. Si ustedes ven los comentarios en el vídeo de Pedro Insua, hay varios comentarios que dice: no sé cómo me dormí y me desperté viendo este vídeo. Y no los hemos borrado para que quede como testimonio. Y es así, pues claro, cuando el algoritmo detecta que el usuario se ha dormido, pues dice, pues maravilloso, le vamos a poner vídeos que tengan una publicidad bien pagada. ¿Por qué? Pues porque además la publicidad que ponen a estos 3 vídeos es publicidad de la mejor pagada en YouTube, porque es publicidad que llega a un público consciente, con nivel adquisitivo elevado, políticamente domesticable, etcétera, etcétera. De hecho, los anuncios típicos que ponen en estos vídeos son de Amnistía Internacional, de Save the Children, de parar el cambio climático, de no a la guerra. O sea, son vídeos dirigidos a un público del cual se puede esperar que cotice. Y entonces esa es la realidad de los vídeos. Pero con eso pues es interesante porque los vídeos se monetizan y todo el mundo contento. Quiere decir, pues entras en la mecánica siempre que no te lo creas. Quiere decir, yo contra los que tienen muchas visitas en YouTube solo tengo en contra que se conviertan en mercenarios y en agentes miserables del sistema. Es decir, que sean tan tontos que cuando llegan a 100.000 suscriptores enseguida, cuando el sistema te dice, ha obtenido usted 100.000 suscriptores, ya tiene derecho a solicitar la plaquita que regalamos a estos, pero tienes que pedirla, o sea, no te la dan, la tienes que pedir. La piden y se la mandan y entonces ya hacen un desembalaje de la plaquita y la pones y la colocan y se sacan la foto y tal, y ya por la siguiente. Entonces, el youtuber de plaquita es una víctima ya del sistema, es una pieza más, porque ya, si vive además del canal, pues ya tiene que seguir haciendo lo que el público quiere. Entonces, pues ahí el dicho de Lope de Vega, si quieren que le hablen necio, pues habrá que darle gusto al usuario. Y entonces, aquí hay que relativizar mucho, pero con todo esto que les digo, sin embargo, son los únicos mecanismos para romper las barreras del silencio, de la ocultación y de la no existencia. O sea, si no existieran estos mecanismos, pues ni siquiera existiríamos. Entonces, esto quería decirles.
si alguien quiere hablar. Sí, yo puedo decir. Yo tengo puesta las obras de Bueno, las que van saliendo en las obras completas, en tres bibliotecas allí, en Cáceres, en Plasencia y en Plasencia, que es donde vivo, pues he comprobado que prácticamente voy de vez en cuando y se las llevan, las vuelven a traer. Quiero decir que, vamos, que la gente... Que circulan. Que la gente circula. Y bueno, pues eso es lo que quería decir, que vamos, que no está mal, ¿eh? No está mal. No, vamos a ver. Hay un fenómeno que no hemos comentado, que es aquellos youtubers que utilizan el nombre de Gustavo Bueno en vano, para conseguir visitas. Hay un famoso autor que fue del Catoblepas, cuando era joven, que sale comiendo helados, luego ya engordó, y entonces ahora se dedica a hacer vídeos donde dice demolición total de Gustavo Bueno. Entonces, pues busca unos seguidores. El caso más reciente es un chaval mexicano que debe tener 17 años, que llamó la atención del algoritmo porque no paraba de comentar todos los vídeos con cosas inteligentes. O sea, se ve que es... y entonces, entrando en su canal de YouTube, pues tiene un vídeo de hace 6 meses, y últimamente no tiene ningún vídeo, pero el vídeo que tenía de hace 6 meses era una partida de estas de... un juego de esto, de Minecraft, y que ponía Gustavo Bueno Minecraft no sé qué, y entonces él pone en el comentario: he puesto a Gustavo Bueno para que la gente vea este vídeo y tal y cual, ¿no? No lo hago por molestar, ni por faltar, ni tal. Pero luego, bueno, pues después de hacer aquello, ya no ha vuelto a subir ningún vídeo, pero sin embargo, esa persona todos los días comenta vídeos. O sea, él es un consumidor de 5 o 6 vídeos diarios del canal. Claro, una persona joven, pues tienes que, si quieres ponerte al día, que es una de las cosas que permite las cuestiones filosóficas, es decir, que es lo que trae con amargura muchos de los viejos. ¿Qué quiero decir? Que una persona que subjetivamente dice: yo llevo estudiando a Bueno 30 años, he visto cómo fue esto evolucionando, tal, claro, pero luego te llega un chaval de 23 que en 3 años se pone al día del asunto, y si no es tonto y entiende los problemas, con más soltura que el que anda confundido, y entonces enseguida se provocan ahí unos choques generacionales bueno, pues que todo el mundo tiene ejemplos que se ven y que es algo continuo. Y entonces este chico yo no lo conozco, bueno, sí, lo hemos localizado, pero es curioso por ese ejemplo y hay muchísimas personas en Hispanoamérica, se ve que les atrae el sistema del materialismo, los vídeos, etcétera, etcétera, y muchos atraídos por fuentes muy diversas, que todas concurren, es decir, unos vienen de los vídeos de Fortunata y Jacinta, de Paloma Hernández, otros vienen de los vídeos de Jesús Maestro, otros vienen de los vídeos de Armesilla, todo vale, que diga ahí y entonces, ¿eso es bueno o malo? No, esos son elementos atractores que sirven además de filtro. Es decir, que el que se queda solo viendo eso o lo otro y tal, pues ha alcanzado el nivel de perfección que necesitaba. Quien se siente insatisfecho y busca más, pues igual encuentra más. Y entonces, pero vamos, eso es lo normal. Aquí, evidentemente, sería una ingenuidad pretender que hubiera miles y miles de personas viendo unos vídeos y otros. El caso de Carlos Madrid, pues podrías igual comentarlo con lo que tuviste con Ruzarín, eso es curioso. Diego Ruzarín, que es un youtuber mexicano,
Pues hace cosa, debió ser, pues no sé... 3 años. No, más. A lo mejor 5 o 6 años, cuando todavía no era muy conocido, me pidió una entrevista sobre el materialismo filosófico. Y bueno, pues grabamos la entrevista, estaba él, su hermano y otra persona más, ¿no? Entonces esa entrevista se grabó, la colgó en su canal, muy bien editada, por cierto, muy bien. Y bueno, yo la verdad es que descargué copia para el archivo, ¿no? Para tener ahí siempre copia de todo. Y en esa charla ellos pues hablábamos de materialismo filosófico y ellos me preguntaban y yo les fui dando pues un poco ahí como una lección de materialismo filosófico, ¿no? El caso es que tiempo después, pues no sé, buscando cuestiones, pues me salió que Iván Asiste Ruzarín ha pegado un despegue tremendo. Recuerdo más, ya sé por qué volví a contactar con Ruzarín. Yo hice un vídeo en que se subió a Nódulo TV que era algo así titulado como Gustavo Bueno, Arcadi Espada y el aborto, que era comentando a partir del programa aquel en el que había ido Arcadi Espada, de Risto Mejide, ¿no? El problema que había habido discutiendo con el aborto y cómo había acabado, ¿no? Entonces hacía un pequeño comentario yo sobre ese programa desde el punto de vista de la bioética del materialismo filosófico. Y él comentaba ese vídeo diciendo, el propio Ruzarín lo comentaba, que le había interesado mucho, le había gustado muchísimo, etcétera, etcétera. Y al cabo de un tiempo él hizo un vídeo sobre el aborto donde prácticamente pues repetía, o sea, se notaba que había tenido cierta pregnancia lo que yo había dicho y él más o menos pues lo había asimilado y lo repetía en sus términos, ¿no? La doctrina del materialismo filosófico frente al aborto. Entonces esto fue el detonante de que se decidiera pues en Nódulo TV volver a subir el vídeo que yo tenía para que se viera pues dónde se había tomado contacto Ruzarín con el materialismo filosófico, que era en una entrevista de hace años. Bueno, se subió y lo curioso es que al poco de subirse él desde su canal lo... No, pero tuvo 300.000 visitas. Sí, tuvo 300.000 visitas. En Nódulo. En Nódulo TV, enseguida. Y recibió pues una denuncia, ¿no?, de derechos de autor, que venía precisamente de Ruzarín, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hubo de mediar María Santillana, que contactó con las partes implicadas, con Carlos Madeiz conmigo mismo y con Diego Ruzarín, ¿no? Y bueno, pues María lo que les dijo es que, bueno, las dos partes estáis de acuerdo, ¿no? Tanto Carlos Madeiz como tú, pues este vídeo, que ya no está subido en su canal, porque ese vídeo él lo había quitado, ¿no? Pues si permites que se suba a Nódulo TV. Él dio al final el consentimiento y se volvió a subir. Lo curioso del caso es que se volvió a subir y en muy poco tiempo volvió a tener unas 300.000 visualizaciones. Con lo cual, tanto el vídeo original, el que fue denunciado, como el otro, al final tenían 300.000 más o menos cada una. Y luego, al poco tiempo, él me volvió a invitar, esta vez a su canal, y bueno, y ahí estuvimos discutiendo, ¿no? Pero es curioso cómo este youtuber mexicano que tiene allí, pues no sé, creo que tiene más de 1 millón de suscriptores, es decir, que ya está a una escala que es muy, muy importante, pues cómo, pues... no sabemos por qué razones, ¿no? Pues tomó contacto con cuestiones del materialismo filosófico, además con un tema tan curioso como es el de la bioética del aborto. Bueno, yo comentar, por ejemplo, que hay gente que me comenta sobre los canales de la Fundación, el de Paloma y tal. Dice, bueno, pero todavía no tiene mucha gente porque hay gente que tiene medio millón de suscriptores o tiene 1 millón o lo que sea. Y yo, una cosa que sí he observado es que hay gente, youtubers muy conocidos que tienen medio millón o más de suscriptores, que alguna vez mencionan cosas que son o bien de Paloma o bien del canal y que sí ven... o sea, ellos se alimentan de los canales. Y yo le digo a la gente que me pone esas cuestiones, digo, aquí lo que hace falta es un mínimo de una masa crítica. No hace falta que estos canales los siga 10 millones de personas. Pero muchos youtubers pues están transmitiendo muchas de las ideas del materialismo filosófico, a veces sin mencionarlo, y a veces pues directamente. Yo me acuerdo enviarle de un youtuber que tiene bastantes seguidores y tiene varios canales,
donde sacaba pues a Paloma, por ejemplo, comentando una serie de temas y varios textos, porque Paloma no lo sabía, yo se lo envié, digo, mira, para que veas que esto, que hay gente que te está viendo, gente así que es además muy popular y tal, y que os nombra, o no os nombra, pero está hablando y está argumentando con ideas del materialismo filosófico. Hay un caso curioso que se lo envié a Gustavo hace no mucho, de un youtuber, creo que mexicano, que me contactó, que hace vídeos como de coña, desembalando a lo mejor una muñeca hinchable y cosas así, ¿no? Y luego de repente eso es un gancho para luego empezar a explicar conceptos, que si el eje espacio antropológico, el eje circular, si la muñeca en sí misma pertenece hacia el eje circular o el eje angular, y es sorprendente porque dices, no me acuerdo ahora del nombre, ahora lo busco y lo digo, pero tiene una cantidad de unas visualizaciones también importantes, ¿no? Entonces es curioso el alcance que tienen estas cuestiones. Y otra cuestión aquí, un detalle que acabo de caer, que se me ha pasado a comentar y es interesante, ¿no? A veces muchas personas, como tú mencionabas, Manuel, pues piensan que esto, pues que es que teníamos que ser millones, ¿no? Claro, tampoco hay que perder la cabeza, ¿no? Yo recuerdo en los encuentros, cuando estaba Bueno en vida, ¿cuántos éramos en los encuentros? Si media sala de la fundación, a lo mejor éramos 20, 25 personas apuntados, ¿no? Y ahora estamos muchas veces cerca de 80, 100, quiero decir que es muy sorprendente, ¿no? Y luego en los vídeos tampoco hay que perder, digo, la cabeza, ¿no? Porque tiene la dependencia del algoritmo de YouTube, que eso está ahí, no cabe duda. Y claro, ha habido un momento en el cual parece que cualquier vídeo de la Fundación superaba las 10.000 visitas, ¿no? Y ahora parece como que si no superas las 10.000, pero claro, váyanse ustedes a mirar los primeros vídeos que hay de Bueno. Pues muchas veces tienen 5.000 visitas, es decir, a mí es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Como vídeos originales de Bueno, en muchos casos tienen pues 5.000, 10.000, ¿no? Y ahora parece como que si tienes ese número de visitas es un fracaso total, ¿no? Con lo cual no hay que perder, yo creo, el sentido común y saber en qué escala nos estamos moviendo, ¿no? En aquello que decía Bueno al comienzo del sentido de la vida, ¿no? De que pues hay que esperar que un porcentaje de personas, pues no me acuerdo qué porcentaje decía él, el 0,01. El 2%, bueno, pues muy optimista, me parece a mí, pues a lo mejor el 0,002% no estemos en el secreto, por así decir. También pedía medio millón de racionalistas. Claro, no, eso. Y eso era demasiado. Mucho optimismo. Sí. Por favor.